soberanía emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Representantes, están aquí presentes por la decisión popular, para hacernos conocer las voluntades de los pueblos. Han sido elegidos y eso los hace sujetos soberanos. En consecuencia de dicha confederación, se dejará esta banda en plena libertad, que ha adquirido como provincia compuesta de pueblos libres. Pero queda ahora sujeta a la Constitución que emane y resulte del soberano Congreso General de la Nación. Muy bien. Tenemos que deliberar acerca de proveer de mayor número de diputados que sufraguen por este territorio en dicha asamblea. Sí, muy bien. Cada pueblo con cabildo debe elegir su representante. Sí. Esa debe ser nuestra determinación. En los agitados días de mayo de 1810, porque la legitimidad del nuevo gobierno que allí se había instalado estaba fundada en el principio de la retroversión de la soberanía al pueblo o a los pueblos. Pero del otro lado del Río de la Plata, en nuestra banda oriental, el artiguismo entendió que la soberanía retrovertía a los pueblos y esto significaba que el derecho a gobernar le correspondía también a los vecinos de las ciudades, villas, pueblos de indios, es decir, a todos aquellos que no pertenecían a los estamentos privilegiados, pero que también tenían derecho. En la apertura pudimos disfrutar la puesta en escena de un fragmento de la obra teatral Instrucciones para un pueblo libre, dramaturgia de Carolina Cerruti y Ana Rico, con la dirección de Carolina Cerruti, y la música y las canciones pertenecen al señor Jaime Ross, también presente en esta sala en este momento. Nuestro agradecimiento entonces para todo el elenco. En esta tarde tenemos la enorme satisfacción de compartir con ustedes el lanzamiento de una obra de extraordinaria relevancia, de enorme importancia para nuestro programa de publicaciones, pero creemos que de especial importancia para la investigación historiográfica nacional. En el año del bicentenario de las instrucciones del año 13, presentamos hoy el libro Las instrucciones del año 13, 200 años después, proyecto editorial coordinado por la doctora Ana Ribeiro y el doctor Gerardo Caetano. En esta ocasión tan significativa y antes de dar comienzo al acto en sí, queremos expresar el alto honor que representa para todos nosotros contar con la presencia en esta sala del señor Presidente de la República, José Mujica, a quien mucho agradecemos por acompañarnos. Muchas gracias, señor Presidente. Agradecemos también la presencia de la señora Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, y a todas las autoridades nacionales y municipales aquí presentes. Los dejamos en compañía de los presentadores y hará uso de la palabra en primer lugar el señor Óscar Gómez. Señor Presidente de la República, señor Embajador de la República Argentina, estimados todos, para el Poder Ejecutivo, para el Ministerio de Educación y Cultura, para la Comisión Bicentenario, este ha sido un año muy especial, un año en donde se reivindican no solamente las raíces de nuestro país, de nuestra nación, sino fundamentalmente se reivindica el presente y el futuro. En más de un momento, nuestro Presidente de la República ha señalado la necesidad de crear una estrategia para la convivencia y la vida. Nada más oportuno, por lo tanto, que fundarnos en esas raíces para poder lograr ese porvenir, esa convivencia, esa saludable convivencia que seguramente con las instrucciones del año 13 como emblema hemos podido construir. Ustedes habrán visto, han podido disfrutar junto con nosotros de la obra de teatro que precedió a la presentación de este libro. Esta obra de teatro también formó parte de lo que pretendemos que nuestra juventud tenga como espacio ciudadano de convivencia y de aprendizaje. Más de 6.500 jóvenes estudiantes de liceos públicos y privados pudieron disfrutar, aprender, sentirse miembros de esta familia oriental. Por lo tanto, en esa construcción que tuvo en abril puntos culminantes, todos somos participantes de primera línea.
En el día de hoy tuvimos la alegría de ser obsequiados por el libro que teníamos ya valiosos antecedentes mirados. Reivindicar en él la continuidad republicana con lo escrito por nuestros presidentes de la República luego de la restauración democrática. Es el corolario del estudio de investigadores nacionales e internacionales, pero subrayo, reivindico el papel de continuidad democrática, de profundización de la misma, que tiene el valor de que nuestros expresidentes y el actual presidente de la República hayan incorporado sus reflexiones en algo que evidentemente nos une. Por lo tanto, a los coordinadores, a Gerardo, a Ribeiro, el agradecimiento como oriental, como ciudadano, por el papel que les cupo en lograr que esta edición estuviera en disposición de todos. Muchas gracias. A continuación, oiremos la palabra del diputado Fitzgerald Cantero. Señor Presidente de la República, don José Mujica, señor expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle, señor expresidente de la República, doctor Jorge Valle, señor intendente de Montevideo, profesora Ana Olivera, demás autoridades nacionales y departamentales, señor presidente de la Comisión Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura, doctor Héctor Lescano, historiadores Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, investigadores, docentes y amigos. Estoy muy agradecido de poder estar presente con ustedes hoy dirigiendo estas palabras, mas no por la razón, porque estoy aquí debido a que, como se ha anunciado, mi buen amigo, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardoso, está aquejado por un pasajero quebranto de salud y me ha pedido que les haga llegar sus saludos y su lamento por no estar acompañándonos. Durante este año, desde la presidencia de la Cámara de Representantes, a cargo de Cardoso, se ha dado un fuerte impulso a la celebración del bicentenario de las instrucciones del año 13. Esas instrucciones que son un acto fundacional de nuestro contrato vigente, es decir, de nuestra Carta Magna, donde se establecen claramente los pilares de nuestro sistema, sintetizando los ideales y principios políticos que el mejor de nosotros, José Gervasio Artigas, defendió durante toda su vida. El establecimiento de un régimen republicano y democrático en el cual el pueblo gobierne por intermedio de sus representantes. Que exista la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Que el Estado se divida en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, resortes que jamás podrán estar unidos entre sí para ser independientes en sus facultades. Que se adopten todas las medidas necesarias para evitar el despotismo. Son todos ellos cimientos fundamentales del ideario artiguista que hoy nos convoca. Por tal motivo, desde la presidencia de la Cámara de Representantes se ha intentado difundir y reivindicar con diversas acciones el legado más grande de todos los orientales, germinado en el año 1813. Se confeccionaron folletos explicativos en donde, en forma muy clara, se desarrolla el espíritu de las instrucciones. Los mismos fueron entregados en diversos institutos de enseñanza primaria y secundaria del país. Del mismo modo, se profundizó el programa Visita tu Parlamento, recibiendo en lo que va del año a 39 escuelas con más de 600 niños, gran parte de ellos procedentes de escuelas rurales del interior profundo, que conocieron la capital por primera vez, terminando la jornada en el Palacio Legislativo, donde luego de recorrer sus instalaciones se les entregó a cada escolar material referido a las instrucciones del año 13. Además, para homenajear estos 200 años del inicio de nuestra institucionalidad, de nuestra orientalidad, intentamos incidir en la concreción de un libro alusivo al suceso de Marras, inquietud cristalizada gracias al trabajo y coordinación de los historiadores
Ana Ribeiro y Gerardo Caetano. A la labor de estos dos prestigiosos investigadores, estas prestigiosas personalidades de nuestra cultura, se suma la participación de 24 historiadores e investigadores, así como también se contó con los aportes de todos los ciudadanos que han ejercido la presidencia de la República, desde la apertura democrática hasta la fecha. Hecho que es por demás significativo y que creo distingue a nuestro país. Es decir, que estamos frente a un muy sólido trabajo histórico colectivo que trata uno de los documentos políticos más importantes de nuestra historia. En esta época donde nos vemos avasallados por la tecnología, conmemorar este acontecimiento por intermedio de este texto es también una reivindicación para la figura del libro. El libro es un engranaje insustituible para la revalorización de nuestra cultura. El libro, físicamente, nos acompaña a nuestra intimidad. Su narración palpable provoca historias y conceptos más tangibles. El libro queda con nosotros para siempre, con el atractivo siempre presente de poder volver a transitarlo. Este libro es tan vigente como vigentes son las instrucciones de 1813, que nos han guiado como república independiente y democrática, que son la garantía de nuestra institucionalidad y que nos guían hacia un futuro mucho mejor. Por lo tanto, este es un momento de felicidad, pues es muy oportuno festejarlo con la publicación de este volumen especial denominado Instrucciones del año 13, 200 años después. Nuestro teatro se ha adherido, como acabamos de ver, a este evento, con esta representación de un fragmento tremendamente actual de la obra Instrucciones para un pueblo libre, de Carolina Cerruti y Ana Rico. Es decir, que se puede afirmar que se ha estado acertado en esta comunión cultural y ciudadana. José Artigas nos une y nos seguirá uniendo. Felicitaciones a todos los que lo han hecho posible. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Héctor Lescano, presidente de la Comisión de Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura. Gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos, señor presidente de la República, don José Mujica, señores expresidentes de la República, doctores Luis Alberto Lacalle y Jorge Valle, señora intendente de Montevideo, gracias por esta casa, que es un marco excelente para la presentación de este libro, señor director de Cultura de Montevideo, señor embajador de la República Argentina y representantes del cuerpo diplomático que nos están acompañando, entre ellas una señora ministra de Nicaragua que se encuentra en visita oficial en nuestro país, desde luego al subsecretario, el amigo Oscar Gómez, del Ministerio de Educación y Cultura, al señor diputado Cantero, a estos dos magníficos coordinadores de este trabajo, los profesores Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, y a toda la gente que nos acompaña, gente del arte, de la música, de las más diversas expresiones, a los artistas que nos conmovieron recién, a la autora, a la directora de esta magnífica obra de teatro que Gerardo nos había recomendado hacía tiempo, ¿recuerdas, Héctor? Pero no habíamos tenido oportunidad todavía de verlos. Nuestra gratitud, sinceramente, por estar acá representando y saludándolos a todos en nombre de la Comisión Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura, con que Montevideo ha sido honrada por segunda vez por el Comité Cultural de las Ciudades Capitales Iberoamericanas. A propuesta del director Guido, esta ciudad ya había sido en 1996 ciudad capital de Iberoamérica. Creemos que salvó muy bien su examen, su marca, para orgullo no solo de los montevideanos, sino de todo el país, porque así lo hemos presentado como un proyecto país
en reunión en que nos recibiera el Congreso de Intendentes. Y desde luego, por todo lo que es esta hermosa ciudad y su vocación cultural, sus expresiones culturales, ciudadanas, etcétera. Pero sin duda también, estará de acuerdo el director, porque estábamos conmemorando los 200 años de las instrucciones del año 13. Y era un acontecimiento muy, muy fuerte, que merecía ser conmemorado con la trascendencia y, si se me permite, con la emoción de un gran acontecimiento histórico, de enorme vigencia, desde luego. Ya desde la primera reunión, Gerardo Caetano, que asesora a esta comisión, que tiene gente como el arquitecto Mariano Arana como presidente de honor, o el doctor Jorge Bruni como vicepresidente, nos señalaba que se iba a realizar este formidable trabajo de producción intelectual, este formidable aporte de carácter académico y político, del hecho que él consideraba más importante, y después he visto la coincidencia en esta enunciación, como por ejemplo el profesor Lincoln Maistegui, señalando las instrucciones como el documento político más importante de la Revolución Hispanoamericana. Gerardo decía que hay que remontarse a documentos de la Revolución en México para encontrar documentos de naturaleza política tan fuertes como, sin duda, los de 1815 representaron desde el punto de vista del pensamiento económico y social también una formidable contribución, no solo a la lucha de estos rincones, sino para toda América. De manera que nosotros no vamos a comentar el libro. Nos parece muy bien que refleje ese pluralismo que siempre hemos hablado y en el que coincidimos, me parece, todos. Pluralismo republicano, desde luego, con la presencia del prólogo del presidente de la República y de todos los expresidentes que nos honran hoy con su presencia. De todos, como expresión de ese pluralismo que nos convoca nuevamente a todos los orientales, como expresión del pensamiento plural académico también, de gente del Uruguay, académicos de primera nota y de otras partes de América y de Iberoamérica, académicos de la Universidad de la República, de la Universidad Católica, del Centro Latinoamericano de Economía Humana, es decir, esa mirada plural que sinceramente creemos era la mirada que esta generación podía y debía hacer acerca de estas formidables instrucciones del año 13 que, como nos decía Gerardo aquel día, constituían un catálogo de derechos para todos los ciudadanos, un formidable alegato de derechos políticos, civiles, que traducían su visión de ansias de libertad, de justicia, de lucha contra todo proyecto hegemónico, de expresión federal. La profesora Frega señala el Congreso de Tres Cruces como el momento fundacional de esta provincia oriental. Y bueno, y no he podido leer en profundidad el aporte de Romeo Pérez de la perspectiva internacional, pero salvando desde luego distancias en el tiempo y en el espacio y en la naturaleza. Sin duda que el proyecto federal constituía una incipiente propuesta, muy temprana propuesta de integración, de fraternidades y de solidaridades y de libertades. De manera que, ¿qué era lo que podíamos hacer desde Montevideo Capital? Bueno, darle esa importancia, no solamente apoyando, por cierto, a esta edición y muy especialmente a la edición de carácter más popular, que pensamos realmente tiene que tener una gran difusión, sino que lo que hicimos fue convocar a nuestros jóvenes. El maestro Oscar Gómez recordará que un día acá en la sala Ernesto de los Campos, la señora intendenta de Montevideo, la señora presidenta de Antel,
las autoridades, señor presidente, del CODICEN, las autoridades del ministerio, estaba Óscar Gómez en representación del ministro Ehrlich, bueno, y gente de la comisión, y entonces presentamos. Recuerdo que estaban el público quizás más importante, porque estaban nuestros niños. Había escolares de túnica blanca y moño azul, de escuelas cercanas, acá a la Intendencia de Montevideo, unos cuantos centenares. Y entonces recuerdo que Alba Antúnez, que trabaja tan cerca de ello y de esa comunidad de los barrios, y Gerardo, lo que hicieron fue desplegar esto que iba a ser nuestro emblema de batalla y de distribución, que era la copia del facsímil de las instrucciones del año 13. Y recuerdo que tanto Alba como Gerardo hicieron un diálogo, ¿te acuerdas? Gerardo tan cálido con los niños, se olvidaron del estrado y se olvidaron del público mayor para hablar de nuestros escolares. Y recuerdo decirles de parte de Gerardo, la letra es de Barreiro, pero la firma es de Artigas. Sin cargo, pero firma Artigas. Y realmente entonces lo que hicimos fue distribuir esto, no solo en las escuelas, y llamar a un concurso en que en este momento están participando, usted me puede corregir, estimado maestro Gómez, pero creo que son 2.700 escuelas en todo el país, urbanas, suburbanas y rurales, y más de 700 establecimientos liceales y de la Universidad del Trabajo del Uruguay, para que sean los propios niños, niñas y jóvenes uruguayos los que puedan intercambiar y discutir entre ellos a través de la maravilla de la tecnología, y culminar probablemente en abril, señora Intendenta, en el auditorio del Sodre, probablemente además, o de Antel, por razones de carácter tecnológico, con las videoconferencias de intercambio, para que surja de ellos las 20 instrucciones ganadoras de este concurso que los niños y los escolares uruguayos entregarán a las autoridades que están en este momento. Para decirle esto, mire, es lo que creemos que hay que hacer de ahora en adelante. Y entonces tomamos este facsímil y lo repartimos. Era nuestro caballito de batalla, podríamos decir, en la puerta del Teatro Solís, donde se hicieron espectáculos realmente de primer nivel, donde la música convocó en la Rambla de Montevideo, en la Rural del Prado, o en todas las salas municipales, la Verdi, la Citarrosa, el Galpón, realmente a multitudes, muy especialmente de jóvenes, pero no solo jóvenes. En los museos de Montevideo, donde las exposiciones de Barradas y de Botero, por ejemplo, convocaban a la mayoría o pasaban un récord histórico realmente en materia de presencia en exposiciones de artistas uruguayos o latinoamericanos. Y bueno, y en muchos otros lados, con la tarjeta Montevideo Libre, con las salas que van a ser destinadas a Cinemateca, en las expresiones del teatro comunitario que nos conmovieron en la Rural del Prado y que culminaron también el sábado próximo pasado con una gran concentración de los barrios de Montevideo, expresiones del trabajo comunitario en el Parque Rodó. Como pensamos hacerlo en el estreno de la primera gran ópera uruguaya, también de autoría tan plural, de Federico García Vigil y el estimado Rosenkopf y el estimado doctor Maggi, autores de una ópera que creo, por lo que dicen los especialistas, desde luego que nosotros no lo somos, va a ser realmente un impacto artístico muy importante. O el próximo sábado, donde Jaime y Garrate Catalina y Larbanoa Carrero seguramente convocarán también una multitud en el Antel Arena, porque allí será esa convocatoria de cierre de fin de año, de alguna manera, ¿no? De brindis de todos. Y no lo digo todo esto por hacer propaganda, simplemente creo que era el mejor destino que podía tener este facsímil. Creo que era lo mejor que podíamos hacer, que era tener
cientos de miles de estos ejemplares para distribuir por todo el país y para tratar de acompañarlos de toda, en fin, de toda la pedagogía, de todo el diálogo, de todo el vínculo más estrecho posible con la gente de los barrios y muy especialmente con los muchachos, niños y niñas de nuestro sistema educativo. Porque creo que corresponde agradecer entonces muy sinceramente a los recopiladores y a la editorial por este formidable esfuerzo y este formidable producto plural que nos aportan sobre las instrucciones del año 13, 200 años después, que es la posibilidad que tenemos las generaciones de vivir desde luego el futuro, de un pensamiento que también se expresara en esta obra que terminamos de ver, del pensamiento del mejor de los nuestros, ¿no? De José Artigas, que ojalá su pensamiento humanista, su proyecto federal, republicano, confederal, siga animando la mejor acción, bueno, de todos los orientales desde luego y de todos los pueblos de nuestra América Latina, de nuestra Iberoamérica. Ojalá que así sea y en ese sentido esta contribución de Montevideo Capital Cultural queríamos compartirla con todos ustedes. De manera que a los dos académicos de lujo que son recopiladores, muchas gracias por este trabajo. Como parte final de este acto, tendrán la palabra los dos coordinadores de la obra, el doctor Gerardo Caetano y la doctora Ana Ribeiro. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señores expresidentes y autoridades presentes. Hay demasiadas y me voy a equivocar. Así que buenas noches a todos, que me parece que va a ser lo mejor. Sobre todo, buenas noches a los jóvenes, porque hay muchos, y eso a los autores nos interesa especialmente. Que esto no se fuera a convertir en un acto demasiado acartonado e importante, que tuviera a los destinatarios ideales, que para los autores siempre hay un destinatario ideal de su libro, y en este caso el nuestro siempre son los lectores en su más amplia complejidad, los uruguayos, que sabemos que son buenos lectores y son de todas las edades, pero somos docentes y los jóvenes nos interesan especialmente. Vemos unos cuantos, incluso algún niño. Así que a todos, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Las actuaciones que me precedieron al hablar, todas las palabras tan lindas y elogiosas que ustedes dijeron, e incluso la obra de teatro, pueden darles a ustedes una idea equivocada del proceso por el cual este libro nació. Ustedes pueden pensar que este es un libro que cumple con una efeméride, y que para hacerlo siguió el camino habitual, y el camino habitual es el de la celebración, una celebración que se suele impulsar desde el mundo político y que suele hacerse, como el mundo político hace las cosas, con un discurso de celebración del presente y muchísimas veces de apropiación del pasado para legitimar el presente. Los historiadores, disculpen la tan brutal confesión, sobre todo delante de autoridades tan solemnes, los historiadores tenemos pánico de eso, porque nuestro trabajo es exactamente lo contrario. Nuestro trabajo es lo contrario a la fiesta, lo contrario a la celebración. Nosotros somos aguafiestas profesionales. Nosotros venimos con la pinza y con la lupa a complejizar las cosas, a problematizarlas, a quitarle al bronce todo brillo y a buscarle las patas ocultas a todos los héroes impolutos e incluso algún costado humano, si se puede, algún antihéroe aborrecible. Lo hacemos porque es parte de un oficio muy viejo, muy digno, del cual nos sentimos muy orgullosos. Este libro siguió el proceso opuesto de lo que esta mesa aparenta. A nosotros nos llamó lo que ustedes bien podrían calificar como una multinacional,
la editorial Planeta. No una editorial nacional, de esas que tanto nos entibian el alma solo con nombrarla, ¿no? Esas editoriales que cambiaron todos los buenos y los malos tiempos, cuando los libros eran aburridos en color sepia y nunca había plata para mejorarlos un poco. No, una multinacional, Planeta, que es un imperio. Nos llamó, nos convocó a escribir para algo que una editorial que está atenta al mundo desde el punto de vista económico, porque debe serlo así, dijo, es el año de las instrucciones, tiene que escribirse algo que corresponda. Y ahí cometieron el primer error, nos llamaron a Gerardo y a mí. ¿Y por qué digo el primer error? Porque nosotros no podemos sino cumplir con nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es cumplir con nuestro oficio. Y para cumplir con nuestro oficio hicimos lo que nuestro tiempo requiere que se haga con las instrucciones del año 13. Y nuestro tiempo es el 2013 y no el 1913, en el cual Miranda escribió un libro estupendo, en el cual abundaba en la comparación de los artículos de las constituciones norteamericanas con los artículos de las instrucciones, en el cual abundaba en calificar a Artigas como un constitucionalista y un rusoniano estupendo, olvidando probablemente, como le reprochó brillantemente José Pedro Barrán algunos años después, un reproche afectuoso, un reproche de discípulo a los maestros que nos han enseñado de los libros, que él no supo ver en Artigas la complejidad, la cintura, la capacidad de dialogar y de ser elástico con su tiempo, que él sí tuvo, por lo cual lejos podía estar de ser un constitucionalista cuando lo que estaba haciendo era campeando con la realidad más compleja en un estado de guerra permanente. Cuando hoy entrábamos a este lugar sonaba una especie de banda de fondo que ambientaba el clima de la obra teatral tan estupenda que vimos hace unos minutos. Y había relinchos y caballos. Y yo pensaba, nada más apropiado. Porque las instrucciones no nacieron en un ámbito docto y parecido a un laboratorio constitucional. Las instrucciones nacieron en medio de un sitio con gente que, mientras adentro se estaba viendo una escena parecida a la que nos representaron estupendamente ahí, lo que había afuera era gente acampada, bajo la lluvia además, porque llovió torrencialmente durante 3 días, tanto que cuando terminó el solemne día 5 de abril y Artigas, muy satisfecho, pudo dar cuenta por medio de la correspondencia de que había sido una jornada estupenda y digna de la memoria, porque se había, entre otras cosas, nada menos que aprobado jurar y obedecer a la Asamblea solo mediante pacto y no mediante una obediencia ciega y sin ningún condicionamiento. Cuando hace esos documentos y escribe las cartas correspondientes, pidiendo, entre otras cosas, permiso para entrar a los campos de los Zúñiga y carnear para darle de comer a su gente, porque, les recuerda, hace 3 días que no comen, estamos bajo lluvia. Cuando hace la síntesis de la jornada, dice, fue un día estupendo. Fue un día estupendo y una jornada para la memoria. Ya entonces tenían presentes que había sido un día excepcional y un día para recordar. Pero las circunstancias eran parecidas a esos sonidos que nos recibieron hoy. Relinchos, niños, mujeres, carretas, una situación de pueblo en armas, una situación de provisoriedad, una situación de peligro, una situación de esas que rara vez recogen las páginas de los libros. Las páginas de nuestros libros suelen ser muy exactas porque siempre escribimos con los documentos de la posterioridad. Entonces nosotros sabemos lo que pasó, tenemos ese terrible defecto y ese signo en contra de lo que hacemos. Siempre nos olvidamos de la inestabilidad, siempre nos olvidamos del miedo, siempre nos olvidamos de la incertidumbre. Como una especie de venganza, la incertidumbre se ha instalado entre nosotros en este siglo y cada vez más tenemos que convivir con ella a diario. Así que, con la incertidumbre como algo cotidiano, Planeta se animó y nos llamó a nosotros, a nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es problematizar. Y cuando lo hicieron, nosotros dijimos, para problematizar, nosotros no somos capaces, Gerardo y yo, de sentenciar como lo hacían con aquello que Tucídides muy bien proclamó como método trágico, esa especie de ausencia del historiador en la página que escribe. No está, simplemente cuenta la verdad de una vez y para siempre, como dijo Tucídides al fundar la historia, para que no tengan el trabajo de tener que volver a escribirla. Les voy a contar de una sola vez lo que sucedió. Nosotros estamos muchos siglos después de eso
y sabemos que tenemos que revisar en cada generación y volver a hacer nuevas preguntas en cada generación. Y no nos alcanzaba siquiera con la respuesta de 2 historiadores puestos a conversar. Y sabíamos que para eso precisábamos miradas de verdad múltiples y convocamos a 11 colegas, conformando un número que luego terminó siendo clave, que fue el de 13. Nosotros no jugamos a la quiniela, pero si quieren hacerlo hoy, todos pueden, ¿eh? 13 hoy es un número redondo. Y luego dijimos, pero tampoco alcanza con una mirada solo sobre nosotros mismos. La historiografía uruguaya sigue una vez más escribiendo sobre sí misma, prendada del nacimiento nacional como una suerte de predestinación, prendada de la palabra excepcionalidad. Nos encanta creer que somos excepcionales, pero ha llegado la hora de ver hasta dónde somos excepcionales y en qué cosas de verdad lo somos. Probablemente las instrucciones son excepcionales, pero no toda la historia de este país lo es. Hay que revisar cada cosa, ver a qué nos parecemos, ver ese rasgo, un perfil, un gesto, que como en un parentesco familiar nos une por vínculos de sangre, por vínculos de época, por vínculos de región con los países vecinos. Hay que entender cuál era la clave geopolítica del continente y hay que entender la clave de época de todo el planeta en el llamado siglo de las revoluciones. Y para eso no podíamos hacerlo solos, así que convocamos a nuestros amigos. Por suerte, Gerardo y yo tenemos una amplia agenda producto de esa actividad impertinente y antifestejo y antimemoria y antidiscurso político que hacemos los historiadores, que tenemos más millas en las líneas aéreas que nadie, porque vivimos viajando a los congresos en donde cada vez que venimos con la cabeza más abierta y más amplia, porque una y otra vez nos provocan nuestros colegas. Así que sacamos las agendas respectivas y encontramos un buen número de colegas dispuestos desde Italia, desde Estados Unidos, desde España, desde Brasil, desde Ecuador, a decirnos sí, escribimos y lo hacemos además en el lapso de este año, porque la fecha redonda era el año 13 y tenía que quedar para estas fechas. ¿Qué hicimos al convocar a tanta gente? A cada uno le hicimos una pregunta específica. A cada uno le preguntamos lo que sabíamos que podía contestarnos mejor. Y a veces hicimos la trampa terrible de hacer la misma pregunta a 2 personas que sabíamos que nos iban a dar la respuesta exactamente opuesta. Para darles un ejemplo y ponerlo con nombre y apellido, le hicimos la misma pregunta a Lincoln Maestegui y a Vázquez Franco, porque la pluralidad implicaba nosotros tenemos que darle permiso a don Vázquez Franco para que venga con su habitual impertinencia a este país unánimemente artiguista a decirle que él le encuentra defectos y que manejar argumentos que a veces son, desde el punto de vista académico, estupendos y a veces nos deja enojadísimos porque nos dice cosas como, usted se da cuenta, yo no puedo ser argentino, no puedo ir con mi tarjeta de crédito a Buenos Aires a comprar. Y lo dice con la misma seriedad con la que desempolva un estupendo documento, lo pone sobre la mesa y argumenta en un ámbito académico con seriedad. Pues nosotros invitamos a Vázquez Franco a estar porque pensábamos que esa era la tensión ideológica que este libro precisaba. Era la tensión y el tipo de respuesta verdaderamente plural, abierta, revulsiva, no necesariamente cerrada, un libro abierto, lleno de dudas, lleno de preguntas, al cabo del cual las instrucciones no son solamente esas 2 hojitas, doctor Lescano, que usted ha mostrado. Es más complicada la historia. Hay 4 juegos, 4 que se conocen. Y esas, o casualmente, son las que se encontraron donde podían encontrarse. Cuando allá en 1878 un historiador argentino, no podía ser de otra manera, dijo, eran célebres, pero ¿por qué fue? Sé que hicieron un escándalo bárbaro, que metimos preso a uno, que rechazamos a los demás. ¿Pero por qué eran tan célebres? ¿Qué decían? Y cuando Mariano Pelliza se hizo esa pregunta y salió a buscar la respuesta, el primer ejemplar que se conoció y que hizo posible la publicación de las instrucciones, lo encontraron en los archivos documentales que se habían conseguido luego de la guerra del Paraguay en el saqueo generalizado sobre Paraguay. Aquel país que ofrendó lo último que tenía en una resistencia dolorosa hasta el día de hoy de evocar, tuvo una capital con un presidente y un archivo ambulante, en donde estaba la papelería
del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, de los López y del último de los López, el que a los pocos días moriría en el campo de batalla en un acto de resistencia a la guerra que habían promovido 3 países contra Paraguay. Pues bueno, cuando la derrota llegó en esa capital ambulante que pasó por Piribebuy, pasó por Luque, cuando caen no solamente vidas de soldados jovencitos que se pintaban la cara con carbón para que creyeran que estaban peleando contra hombres, sino que cae también el archivo como una víctima más de la guerra. Y entre esos papeles estaban las instrucciones del año 13 que Artigas le había mandado a la Junta Paraguaya, porque Artigas confiaba en aquel año 1813 que se podía dar lo que él le comentó al dictador paraguayo: hagamos el juego de los sufragios. Mis 6 votos con los 7 suyos, más 2 de Córdoba, y tenemos exactamente el número necesario para que la próxima constitución que rija el Río de la Plata sea federal y no un servicio político al unitarismo feroz que Buenos Aires dejaba ver con toda claridad en aquel año 13 y ya desde el año 10 en adelante. Entonces, cuando se publican esas instrucciones, se las saca de un olvido muy largo. Y allí comienza lentamente un proceso por el cual una vez tras otra la fuimos dorando y convirtiéndonos en una cosa que terminó en la boca de Zorrilla de San Martín junto al adjetivo evangélicas, un adjetivo del cual hoy tendríamos pavor casi todos los historiadores y los no historiadores. Nos parece, creo, claramente un exceso. Sin embargo, en el Uruguay de 1911 no era un exceso, era una necesidad del relato de la nación, y Zorrilla de San Martín supo dotar aquel momento de reivindicación de quienes éramos y de regodeo con la República Democrática que estábamos apuntalando y construyendo, lo supo dotar de una emocionalidad que hace a la identidad poderosamente, como todos pudimos comprobarlo hoy aquí, porque todos colectivamente sentimos emoción frente a ese fragmento estupendo de obra de teatro. Una labor de ese tipo es la que Zorrilla de San Martín hizo desde sus libros y se aunó a la tarea de los historiadores. Investigaron y escribieron sobre las instrucciones Justo Maeso, investigaron y escribieron sobre las instrucciones Miranda y muchos otros colegas, pero nosotros estamos a 100 años de aquel momento celebratorio. Nosotros precisábamos algo distinto. Lo que hicimos no tiene en la persona de Gerardo y de mí más mérito que haber sacado la agenda correcta y haber llamado a las personas correctas. Lo maravilloso de este libro está en la segunda fila. En la primera están las autoridades, en la segunda están las autoridades académicas presentes. Todos los colegas, los del país, que nos acompañan esta noche y que con mucha generosidad colaboraron con nosotros e hicieron este libro del cual sentimos especial orgullo. Los extranjeros hoy temprano nos llamaron, nos enviaron mail y todos dijeron unánimemente quisiéramos estar ahí, pena que no podemos. Yo siento 3 orgullos muy personales esta noche que quiero confesarles antes de darle la palabra a Gerardo, que va a ser un poco más serio que yo. El primero es haber participado junto con 24 colegas de Fuste y con 4 expresidentes y un presidente en ejercicio de la tarea de escribir este libro. Esa pluralidad es preciosa y ha sido un privilegio. Ha sido un privilegio la confianza que nos entregaron cada uno de los colegas que participaron. El segundo es muy personal y es haber podido coordinar esto con Gerardo, un querido amigo, pero por sobre todas las cosas un admirado colega, al cual le doy las gracias. Y el tercero es mirarlos a todos desde acá. Son un precioso paisaje esta noche, tan plural y variopinto como nuestro libro, y debe ser cierto lo que dijeron aquí antes, Artigas sigue uniéndonos siempre. Por suerte, en la complejidad, en la tensión, en la discusión, en lo más fermental que el mundo académico puede aportar en estas efemérides. Ojalá lo hayamos hecho bien. Muchísimas gracias.
Bueno, muy buenas noches. Yo voy a ser muy breve y lo voy a lograr contra mi costumbre, porque creo que se ha dicho lo fundamental. En primer lugar, el agradecimiento. Esta es una obra colectiva, desde muchas perspectivas. Para mí también ha sido un honor y un placer coordinar esta obra con mi querida amiga Ana, pero también ha sido un honor haber podido convocar a un conjunto tan extraordinario de historiadores y de académicos uruguayos, también de evitar eso en lo que tantas veces caemos, que es una mirada provinciana, mirar la historia uruguaya desde un uruguayismo exacerbado y convocar la mirada de otros iberoamericanos, pero también otros europeos, norteamericanos, lo cual le daba mundo. Y también me siento muy orgulloso de que ese pluralismo académico absolutamente amplio haya ratificado una vez más la mejor versión del Uruguay, con la presencia honrosa de los 4 ex vicepresidentes pertenecientes a distintos partidos y del presidente actual, José Mujica. Bueno, creo que hay muy pocos países que pueden darse ese lujo de que convocados los representantes de los grandes partidos uruguayos participen de una obra colectiva de esta naturaleza. Pero también quiero decirles, hace algún tiempo me preocupaba mucho que Artigas estaba solo en el Estado y que Artigas estaba solo en el sistema educativo, que Artigas no estaba en las canciones, que Artigas no estaba en el teatro. Estaba, pero solamente en términos episódicos. Pero sobre todo me preocupaba que no estaba entre los jóvenes, que la reiterada machacona del sistema educativo terminaba alejando a Artigas de la vida. Y hoy hemos podido ver, más que Artigas, porque Artigas sin pueblo no es comprensible. Artigas sin artiguismo no es comprensible. Como se decía en la obra, Artigas es conductor y conducido. Ellos creen que los conduzco, pero ellos me conducen a mí. Esa dimensión del liderazgo de una figura como Artigas. No hay Artigas sin pueblo, no hay Artigas sin artiguismo. Y hemos demasiado concentrado todo en la figura de Artigas y hemos creído que la revolución artiguista es Artigas. Y de alguna manera era muy importante, bueno, proyectarnos hacia el artiguismo, hacerlo contemporáneo sin anacronismo. Y hoy lo vemos en el teatro, lo vemos en esta obra. Esta obra la vi el 8 de octubre de este año y me impactó. Y la vi toda. Y es una obra construida para jóvenes del sistema educativo, que perfectamente puede adaptarse como una obra mayor. Una obra dirigida por Carolina Cerruti, de coautoría de Carolina Cerruti y de Ana Rico, y con las canciones absolutamente inolvidables, nada menos que de Jaime Ross. Fueron 12 funciones y la vieron 6.000 adolescentes. Y yo les puedo asegurar que una de las cosas que más me impresionó cuando vi esta obra es que esos 500, 600 alumnos estaban mirando la obra hipnotizados. También me impresiona bien
que Montevideo, convocado a ser nuevamente capital iberoamericana de la cultura, elija el Bicentenario de las Instrucciones como su lema y apueste justamente a renovar la contemporaneidad de ese núcleo duro del artiguismo. No hay Artigas sin pueblo y debemos recordar que Artigas fue el líder de una revolución popular derrotada. Y debemos recordar que Artigas originariamente no fue uruguayo. Siento decirle, embajador, que menos aún fue argentino. Entre otras cosas porque en los tiempos de Artigas la palabra argentino quería decir porteño, habitante de Buenos Aires y sus alrededores. Y lo menos que Artigas quería ser era habitante de Buenos Aires y de sus alrededores. Artigas era oriental. Ni siquiera era argentino oriental, como luego sería Lavalleja. Era oriental. Y en aquel momento la dimensión de orientalidad era una dimensión en controversia. La historia hizo que luego eso deviniera en un Estado independiente. Así como Artigas no fue uruguayo, los uruguayos lo hemos hecho legítimamente uruguayo, como hacen los pueblos en su lectura del pasado. Y entre otras cosas lo hemos hecho legítimamente uruguayo, ¿por qué? Porque el Uruguay, que es entre otras muchas cosas una comunidad de valores, una comunidad de ideas que nos acomunan más allá de nuestras diferencias, yo diría desde nuestras diferencias. Lo hemos hecho uruguayo porque más allá de que a lo largo de la historia cada uno quiso poner en Artigas y muchas veces quiso utilizar a Artigas y al artiguismo poniendo lo que quería. Hay ciertas dimensiones del artiguismo que aún hoy son absolutamente contemporáneas y que definen lo que para algunos es la orientalidad, para otros es la uruguayidad. No es una esencia, es nuestra manera de concebir el nosotros colectivo que nos acomuna más allá de diferencias, desde las diferencias. Allí está esa idea de libertad republicana. El Instituto Artigas de Servicio Exterior tiene una enorme suerte que su emblema es un sello de armas de purificación muy simple, muy sencillo, que sin embargo dice algo que podría ser la síntesis de cómo los uruguayos concebimos la nación, de cómo los uruguayos concebimos la política, de cómo los uruguayos concebimos la cuestión nacional como la cuestión democrática. Dice muy sencillamente, y no tiene colores, libertad republicana. Y esa noción de libertad republicana es una noción muy profunda, que de alguna manera, desde contextos muy distintos, llega hasta nosotros. Esa noción de libertad republicana es la libertad que no puede concebirse solamente como la libertad individual, como la libertad del egoísmo creador. Es una libertad que afirma la individualidad, por supuesto, pero que la afirma en un contexto más amplio, que se hace cargo, por ejemplo, de la libertad de la soberanía particular de los pueblos. En los tiempos de Artigas, soberanía se asociaba directamente con libertad. Eran conceptos casi intercambiables. La soberanía particular de los pueblos era también parte de esa libertad republicana. Y bien, desde una mirada historiográfica, Ana decía bien, los historiadores somos aguafiestas. En las conmemoraciones no somos hospitalarios, es nuestro oficio, son las reglas de nuestro oficio. Nuestro oficio no administra la verdad sobre el pasado, nuestro oficio produce conocimiento crítico sobre el pasado. A veces los auditorios quieren recibir de los historiadores algo que los historiadores no tienen.
que es la verdad sobre el pasado. Los historiadores dan hipótesis, siempre controversiales, siempre controvertidas, y discuten con la mejor versión de la hipótesis contraria. Y como diría Brodel, las hipótesis son como barcos, sirven para navegar. Y el momento más significativo, sobre todo de la hipótesis más querida, es el naufragio. Es esa vocación de verdad que, sin embargo, no termina en la verdad, sino que termina en la visión crítica. Por eso, quiero agradecerles a todos la presencia y quiero, de alguna manera, convocarlos a esa tarea que no termina, que es la construcción cotidiana de un nosotros. Ustedes saben bien, hay una sola representación directa de Artigas, que es la Carbonilla de Mercé. Un Artigas casi indescifrable, de perfil, cuando tenía 80 años. Cuando el Senado uruguayo le pidió a Blanes construir una imagen de Artigas, Blanes consultó a un historiador y vio la Carbonilla de Mercé y le preguntó al historiador, ¿pero a quién hago? ¿A la vieja del Paraguay o al héroe revolucionario? La vieja del Paraguay era la Carbonilla de Mercé, aclaro. Y por supuesto el historiador le dijo al héroe revolucionario. Y allí Blanes pintó a Artigas, esa suerte de centrojaz a la antigua, allí en la puerta de la Ciudadela. Un Artigas gigantesco que obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Blanes lo sabía. Cuando le respondió que iba a ser al héroe revolucionario, le dijo, se va a parecer tanto a la realidad, creo que como una pera a un zapallo. Y sin embargo, aquí, por ejemplo, también tenemos a uno de los últimos Artigas. Podríamos pasar por el Artigas de Figari, que tenía un caballo gigantesco y un Artigas chiquitito. Parecía un jockey, un mini jockey. O podríamos pasar por el Artigas de Zanelli, que ganó precisamente porque no se parecía a la realidad, porque era un gatamelata que, con ese caballo absolutamente increíble, que nunca corrió ni correrá por las praderas orientales. Pero le ganó al Artigas de Ferrari precisamente porque era un Artigas mundo, un Artigas universal, era un gatamelata. El Artigas de Ferrari, hay un artículo fantástico de Ana Frega, La construcción monumental del héroe, que nos relata esa historia y que tiene incluso la documentación del fallo, de por qué le daban. El fallo era muy claro, le decía, el Artigas de Ferrari se parece mucho más al que seguramente fue, pero el otro es más cosmopolita, el otro es más prócer. Por eso le tenemos que dar el premio a Zanelli y no a Ferrari. Y aquí tenemos también a uno de los últimos Artigas, que es la manera en que Anhelo Hernández, el maestro Anhelo Hernández, pintó a Artigas. Y uno podría decir, bueno, todo eso es invención. Y sin embargo, en esa invención hay una continuidad de valores. En esa invención está ese anhelo de libertad republicana. Yo los convoco a que sigamos inventando, en este caso, el futuro. Y estoy seguro que desde la crítica, desde el pluralismo de visiones, seguramente, no tengo dudas, construiremos desde la libertad republicana del siglo XXI la continuidad de nuestro nosotros. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.